Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar la clase de hoy con el punto del programa que se refiere a los principios del derecho tributario. Vamos a iniciar la clase de hoy con el punto del programa que se refiere a los principios del derecho tributario. Ya les hice la aclaración que aquí no son los principios de los impuestos, sino que del derecho tributario. El primer principio que rige el derecho tributario es el de legalidad. Este principio, recuérdense ustedes, que tiene que ver con la cuestión histórica, que en el estado feudal los soberanos actuaban a total discrecionalidad y dependiendo de la necesidad que tuvieran de recursos, así era como creaban más impuestos. Y como cualquier otro impuesto, lo tenían que pagar obligadamente los miembros de aquella sociedad. Se recuerda cuando hablamos el año pasado de la hacienda pública, y les decía yo cuáles eran las funciones de la clase gobernante de aquella época. Hablábamos de 4, dentro de ellas la policía, y les decía yo, la policía no tenía una función como la actual, sino que era la de ser cobradores de los impuestos, y se utilizaban incluso mecanismos de total coacción, de total injusticia, quitarle a la gente de aquella época sus siembras o sus aves, o si no eran aves, pues sencillamente cualquier animal que tuvieran, con tal de hacerse pago. Esto definitivamente era el ejercicio del poder tributario, pero con total arbitrariedad. El poder tributario de aquella época sufrió un freno en el año de 1215, cuando en Inglaterra se creó por primera vez una constitución. Y en esa constitución, pues sencillamente lo que sucedió es que se dividieron los bienes del rey y los bienes del Estado. Y se estableció que el poderío absoluto que tenían los soberanos concluía, y este poder tributario se trasladó a los lores representantes del pueblo inglés, el equivalente a los diputados aquí en Guatemala. Esto significó que ya el rey no podía crear más impuestos, sino únicamente los lores, pero no era un cambio así tan radical, porque los lores eran miembros de la iglesia, miembros de la misma sociedad aristocrática de aquellas épocas, y fueron los que crearon, o les quedó la obligación de crear impuestos. Pero en todo caso fue este el momento en que surgió el principio de legalidad, que se basa en el aforismo latino de nullum tributum sine lege. Este principio de legalidad en nuestra constitución anterior no lo encontrábamos, pero en la actualidad sí tenemos en forma expresa el principio de legalidad. Antes únicamente decía que el Congreso de la República era el único facultado para crear impuestos. En la actualidad sigue repitiendo esa disposición legal en el artículo 171, literal C, donde dice que el Congreso es el único facultado para crear los impuestos. Pero también en forma expresa lo encontramos en el artículo 239, y se le denomina ahí en la Constitución principio de legalidad. Y nuevamente repite que es el Congreso el único facultado para crear los impuestos. Pero lo más importante no es solo decir que es el Congreso el único facultado para crear los impuestos, sino que la parte de fondo de ese artículo
es que de una vez les dejó señalado a los congresistas que cada vez que van a crear un impuesto deben de incluir los elementos estructurantes básicos que establece esa ley impositiva. Les cito tres: debe tener siempre sujetos pasivos, siempre tiene que tener hechos generadores, se debe incluir lo referente a las exenciones y la base imponible, o sea, las tasas sobre qué recae el impuesto, el tipo impositivo, o sea, las tasas impositivas. Una ley que crea el Congreso, que establece un impuesto, en ningún momento puede dejar de incluir algunos de estos elementos estructurantes, porque en caso contrario se harían acreedores a una acción, a que se inicie una acción de inconstitucionalidad, y la Corte pues la va a resolver con lugar, porque se estaría violando este artículo 239 de la Constitución. El principio de legalidad prácticamente lo que establece es que el poder tributario del Estado ya no lo va a ejercer en aquel tiempo el rey, en la actualidad el presidente de la República. Si bien es cierto que el principio de legalidad se refiere únicamente al Congreso, también encontramos dentro de las atribuciones del presidente de la República, que él únicamente tiene dos facultades. Una facultad que tiene es que puede declarar la condonación de las obligaciones accesorias de los impuestos, pero en ningún momento tiene capacidad para ejercitar o cumplir con la creación de leyes impositivas. Además, le otorgó la Constitución de la República otra facultad, y que es lo referente a los reglamentos tributarios. ¿Por qué? Porque en las atribuciones dice que él tiene la facultad de crear reglamentos. Pero esa facultad reglamentaria no se refiere a una cuestión exclusiva como lo vamos a ver en las fuentes, sino que eso tendría que nacer de un mandato legal contenido en una ley impositiva. En otras palabras, el principio de legalidad se manifiesta a través de la ley. La ley es la única que puede establecer hechos generadores, los elementos básicos estructurantes del tributo, y se aplica por igual a todos los tributos, o lo que es lo mismo, impuestos, contribuciones especiales. Y ahí es donde yo les decía el semestre pasado de que existe un vacío en ese artículo 239, porque en el artículo 239 dice que el Congreso de la República es el único facultado para crear los impuestos, las contribuciones especiales y los arbitrios, pero excluyó las tasas, y esa es una clara violación a la doctrina, porque la doctrina claramente dice que los tributos son tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Así que no creo que tengan dudas sobre esa laguna que yo les hablaba el otro día, en el semestre anterior, y que ahora, lo repito, que está en el artículo 239, que el Congreso puede crear los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales, pero dejó las tasas, no las incluyó, y esto lo hacía con el propósito de eliminar la facultad que tenían las municipalidades de crear arbitrios, los consejos municipales, las corporaciones, y entonces trasladó al Congreso esa facultad de crear arbitrios. Lo que no previó es que ahora las municipalidades siguen creando arbitrios, pero con el nombre de tasas, y quedan sin efecto, o sea, no inician su vigencia
aquellos arbitrios que aprueba la corporación municipal y que las personas que tienen capacidad de pago interponen acciones de inconstitucionalidad. Pero en aquellas municipalidades donde se siguen creando arbitrios con el nombre de tasas que son de tercera categoría, donde las personas a los que les afecta no tienen los recursos suficientes, necesarios para pagarle a un abogado para que interponga una acción de estas, pues se ven en la injusticia de tener que pagar esos arbitrios que tienen el nombre de tasa. Con esto creo que tenemos claro lo que es el principio de legalidad. No existe tributo si no existe ley. Ya dijimos la base legal y ahora hablemos del principio de capacidad contributiva. El principio de capacidad contributiva es un principio que no tiene nada que ver con la capacidad de goce y de ejercicio que se habla en el derecho civil. Allá son cuestiones de edad, de derechos, obligaciones de carácter civil, mientras que aquí, cuando hablamos de capacidad contributiva, nos referimos a la condición económica de los sujetos, a cuál es su posición económica, y que atendiendo a esa condición económica, así es como van a pagar más o menos impuestos. La capacidad contributiva es la que garantiza que los impuestos sean justos y razonables. Cuando un impuesto no es justo, no es razonable, pues definitivamente es porque no está tomando en cuenta la condición económica de los sujetos. Cuando yo les explicaba los impuestos directos e indirectos en el semestre pasado, se recuerda que para explicar el impuesto directo yo hice 2 círculos en la pizarra. En uno ubiqué el sujeto activo, el SAT, en el otro el sujeto pasivo y decía contribuyente. Y puse una línea que unía los dos círculos y arriba escribí ley. Entonces el sujeto pasivo, les decía, cumple con la ley impositiva que crea un hecho generador. Y entonces automáticamente trazaba una línea hacia abajo y decía, nace una obligación tributaria. Cuando solo están participando esos dos sujetos, estamos hablando de un impuesto directo, les decía, no hay un tercero. El que la ley señala como obligado al pago, el que la ley señala como obligado al pago es el sujeto pagador del impuesto. Y ahí termina la situación. Y les puse de ejemplos el UCI, vehículos, impuesto sobre la renta. En estos casos de impuestos directos, sí opera el principio de capacidad contributiva, porque cada sujeto va a asumir su responsabilidad tributaria dependiendo de la condición económica. Si ustedes ya le dieron una ojeadita a la ley del UCI, van a encontrar ahí unos parámetros que hablan del 2, el 6 y el 9 por millar. Y dice que personas que tienen inmuebles valorados de 2.001 a 20.000 van a pagar un 2 por millar, y de 20.001 a 50.000 un 6, y de 50.001 en adelante un 9 por millar. ¿Cómo se cumple aquí con la capacidad contributiva tomando en cuenta esta ley? Pues sencillamente 2 personas compran 2 lotes vecinos, las mismas medidas, la misma calle, los mismos beneficios de drenajes y otras situaciones que se dan en esta clase de venta de inmuebles. Y el precio en que se los venden es exactamente el mismo. No porque está comprando un artesano y en la otra un profesional va a variar el precio. El precio es exactamente el mismo y así se inscribe en el registro catastral municipal y en el DICABI.
Ahí estamos hablando de un impuesto directo donde la capacidad contributiva tienen los dos y los dos están pagando en la misma situación. Pero cuando estamos hablando de un lote que se le está comprando a una inmobiliaria de un desarrollo que está en la zona 7 de la capital, con una casa con las necesidades esenciales, sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, área área para poner la pila y no más. Con un inmueble que se encuentra ubicado en la zona 14, o ahora que está de moda la construcción horizontal de venta de apartamentos en la zona también 14, o incluso ahí en la misma zona 7, la capacidad económica de cada uno de estos propietarios de estos inmuebles es diferente. Uno solo necesitó 100,000 para comprar su lote, mientras que el otro pagó 1,5 millones y se quedó debiendo todavía medio millón en la compra de ese inmueble. ¿Por qué? Porque la plusvalía de cada zona es totalmente diferente. Entonces el que compró en la zona 14 es porque su capacidad económica es superior. El monto de compra es mucho mayor. Y entonces al primero se le aplica el 9 por millar, pero sobre la suma de 100,000. Mientras que al otro sujeto se le aplica también el 9 por millar, pero sobre la suma de 2 millones. ¿Por qué? Porque el otro tiene más capacidad económica. Ahora bien, allí porque estamos hablando de un impuesto de carácter directo. Pero en los impuestos indirectos siempre hemos dicho que no opera el principio de capacidad contributiva. Porque en esa clase de impuestos siempre se da el fenómeno de la traslación. Y si ustedes recuerdan, yo me acuerdo que les dije, cuando den el otro curso, les voy a hablar de estos 2 esquemas. Y volví a poner 2 círculos, uno sujeto activo, el otro sujeto pasivo, una línea que los unía, la existencia de una ley y el surgimiento de la obligación. Aquí estamos hablando de que el impuesto, la ley que crea el impuesto, pues sencillamente señala a un sujeto como obligado al pago, pero ese sujeto que está obligado al pago se dan cuenta cómo pierdo el hilo. Ahorita estaba queriendo incluir a un compañero que estaba pidiendo incluirlo, pero por verlo me perdí. Pero les decía que en el impuesto indirecto operan los fenómenos de la traslación. Ya no voy a ver si siguen pidiendo, ya tuvieron tiempo suficiente. Bueno, les decía que el impuesto indirecto no opera por el principio de capacidad contributiva porque se da la figura esta del fenómeno de la traslación. Entonces la ley sujeta a una persona al pago, lo obliga, porque él está cumpliendo con el hecho generador. Pero este sujeto cuando vende sus productos, vende sus productos a un distribuidor, a una tienda, o dependiendo cómo sea su proceso de comercialización, él está trasladando la carga tributaria. Y entonces repone lo que le pagó al fisco. Finalmente ese producto llega al consumidor. Les decía cuando hacía más círculos hacia abajo. Y ese consumidor va a pagar en la misma condición, sea un hombre con recursos o sea una mujer sin recursos, o indistintamente a la inversa, no se toma en cuenta la condición económica. En aquel tiempo les puse el ejemplo de la leche con los menores, pero hoy hablemos de una industria de camisas.
La industria de camisas trae materia prima del extranjero y cuando va a nacionalizar esas mercancías, pues tiene que pagar el impuesto de importación, que también se le llama aranceles, es lo mismo, es un sinónimo, se utiliza indistintamente en el derecho aduanero. Entonces, cuando paga ese porcentaje, ya sea un 5, 10, 15, 20 o 25%, según lo que está estipulado, esa industria va a asumir ese costo, el pago de ese impuesto. No, cuando ya va a trasladar el producto terminado a sus distribuidores, ya va incorporado los costos, la ganancia y la parte tributaria, lo que canceló de impuestos. Y ese producto va a llegar al consumidor. Y el consumidor, dependiendo cuánto sea lo que consuma ese producto, así es la proporción en que él está pagando el impuesto que originalmente pagó el destinatario legal tributario, o sea, el que la ley señala como obligado al pago. Claramente se establece que si llega a los consumidores y todos pagan por igual, no se toma en ningún momento la condición económica de los sujetos, no se toma en ningún momento la capacidad económica. Entonces este principio, al no aplicarse, porque llega en forma igual a todos los consumidores, deja de ser justo, deja de ser razonable, porque está grabando en su totalidad igual como alguien que tiene suficientes recursos. Bueno, luego pasamos al principio de igualdad. El principio de igualdad se refiere a que todas aquellas personas que se encuentran en las mismas circunstancias en el cumplimiento de un hecho generador deben ser tratados en la misma forma, en análogas situaciones tratados en la misma forma. No tiene por qué haber distingo de ninguna naturaleza. El ejemplo que les ponía de los inmuebles. Si los dos compraron un inmueble con las mismas medidas, las mismas características, en el mismo lugar, son vecinos, ¿por qué uno es el artesano y el otro es un profesional? ¿Van a ser tratados en forma diferente? No, tienen que ser tratados en forma igual. Los dos tienen el mismo valor de inmueble, entonces la capacidad contributiva es igual. Los dos tienen la capacidad contributiva, en ese momento se mide por el valor de los inmuebles y entonces tienen que ser tratados en forma igual. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad, vuelvo a repetir, lo que hace es asegurar el mismo tratamiento a las personas que se encuentran en análogas situaciones. Si don Juan y don Pedro tienen dos vehículos, marca Subaru o Nissan o Toyota, del mismo modelo, con las mismas características, ¿por qué van a ser tratados de forma diferente si están en las mismas condiciones? Los dos tienen Toyota, o los dos tienen Nissan, o los dos tienen Subaru. Entonces no puede haber ningún distingo. Muy diferente sería que don Juan tenga un Nissan modelo 2024 y don Pedro tiene un Nissan modelo 2008. Ahí no están en análogas situaciones, porque los modelos de los vehículos son diferentes. Aquí estaríamos aplicando la capacidad contributiva. El de modelo más reciente tendría que pagar más, porque aquel otro no tiene más recursos y se quedó con su modelo antiguo, y como pudo comprar un nuevo modelo, tiene más capacidad económica. La igualdad, entonces, se refiere a que todos los que están en condiciones iguales de capacidad contributiva
tienen que ser tratados con el criterio de la igualdad, con el principio de la igualdad. La generalidad es una situación diferente. Cuando estudien, por favor pónganle coco a estos dos principios, porque hay muchos que se confunden y en lugar de contestar generalidad donde va, contestan igualdad y viceversa. Yo los digo porque lo he observado a través de los años y siempre hago la misma recomendación, pero siempre me encuentro con unos cuantos que siguen cometiendo ese error. Pónganle atención cuando estudien para el primer parcial. La generalidad tiene que ver con el hecho de que cuando el Congreso crea una ley impositiva, la crea para aplicarla en todo el territorio de la República. Pero el hecho que sea de aplicación en todo el territorio de la República no significa que cuando inicia la vigencia de ese impuesto, todos lo tengan que pagar. No. La generalidad se refiere a que todos los sujetos que habitan el territorio están obligados al pago del impuesto. Pero la obligación les va a nacer únicamente cuando se ubiquen dentro del hecho generador que establece la norma. Si ellos no se ubican dentro de ese hecho generador, no tienen por qué pagar impuesto alguno. Si usted tiene un vehículo y yo no tengo vehículo, ¿por qué se me va a aplicar a mí la ley del impuesto de circulación de vehículos si yo no estoy dentro de ese hecho generador? Si yo tengo una propiedad inmueble y usted no tiene ninguna propiedad, ¿usted por qué va a pagar YUSI si no está dentro de ese hecho generador? Yo sí tengo que pagar el YUSI, porque me estoy ubicando dentro de la condición que establece la ley impositiva. Cuando sujetos se encuentran entre los hechos generadores, les surge el deber, les surge la obligación de cumplir con el pago del tributo. Y no importa su categoría social, no importa el sexo, cualquiera de los sexos que existen, no importa la nacionalidad, no importa la edad. Yo les decía el semestre pasado, que un niño de 8 meses, un niño de 1 año, 2 años, 3 años, ya puede tener capacidad contributiva. Si le heredan un vehículo, si le heredan un inmueble, ya se pone a su nombre en los registros tributarios, él ya es un sujeto pasivo. Lo único, les decía yo, él no va a salir gateando al banco para pagar el impuesto. Existe según el Código Tributario un sujeto pasivo que lo va a representar. Y hasta la mayoría de edad, mientras existan esos bienes, este sujeto va a estar pagando el impuesto. Porque no importa la edad, igual no importa la estructura de una sociedad. Sociedades anónimas de responsabilidad limitada, de colectivas, comandita por acciones. Si todas estas sociedades tienen vehículos y todas tienen vehículos a nombre de la sociedad, pues serán responsables de pagar el impuesto de circulación. Si dentro de esas sociedades hay personas, ejecutivos, por ejemplo, que tienen vehículos, ¿tienen que pagar impuestos ellos también? Sí. Sí. Como personas individuales también están obligadas al pago del impuesto. O sea, no importa la edad, no importa la estructura, no importa la clase social, no importa el sexo, no importa la nacionalidad. Si viene, como sucede normalmente, un extranjero y se radica aquí en Guatemala y pone su negocio, pues ese negocio le va a generar ganancias. Todos los extranjeros que vienen y ponen negocios aquí en Guatemala logran
su cometido. Pero el hecho de que sean extranjeros no va a significar que no estén sujetos al pago de impuestos. Si tienen vehículos, pagarán ese impuesto. Si tienen inmuebles, si tienen ganancias con el negocio, impuesto sobre la renta. Por eso la generalidad se refiere a que todos los que se encuentran dentro del hecho generador de la ley tributaria, les nace la obligación y ante esos casos deben de cumplir con el pago de esa obligación sin importar que esa es la categoría social, el sexo, la nacionalidad, la edad o la estructura. Dice la doctrina que nadie que cumpla con un hecho generador puede ser eximido del pago de impuestos por privilegios de clase. Aquel millonario no le cobramos impuestos de circulación porque él tiene muchos negocios y crea fuentes de trabajo. Dejémoslo que siga creciendo y no le cobremos el impuesto de circulación. Eso sería un privilegio. Entonces, eso no debe de existir, porque eso volvería el impuesto injusto. Pero, independientemente de que no deben existir privilegios para aplicar la ley impositiva, encontramos que el principio de generalidad sí tiene dos límites. Sí tiene dos límites. Uno es el denominado exenciones. Ese tema de las exenciones lo vamos a ver cuando veamos los modos de extinción de las obligaciones tributarias. La exención, les he dicho, significa evitar el nacimiento de la obligación tributaria. O sea, el mismo legislador dice a quienes no les nace la obligación. Les puse el ejemplo el otro día que estaba hablando de este tema de los vehículos de los bomberos voluntarios. Dentro de la ley del impuesto de circulación están exentos del pago de impuestos. Hay otros casos como les mencioné, el de los cuerpos diplomáticos, los vehículos de las embajadas, de los consulados, los organismos internacionales. La ley del impuesto de circulación dice siempre y cuando haya reciprocidad. Pero ahí el legislador de una vez evitó el nacimiento de la obligación tributaria. La exención siempre nace en el momento en que se crea la ley que crea el impuesto. Siempre. Y debe su existencia a tres factores: el económico, el político y el social. Una exención nunca se debe otorgar en base a privilegios personales, en base a posiciones económicas. No. Por factores económicos, políticos o sociales. Por ejemplo, lo de los cuerpos diplomáticos. Esa es una exención de carácter político. Una exención económica que está en la ley del impuesto en el IVA y en el impuesto del timbre. Ahí dice que están exentos todos aquellos títulos de crédito desde su nacimiento hasta su extinción. Esto fue con el propósito de que haya más movimiento económico y que las personas no necesiten acudir a un notario para que les fraccione una letra de cambio o un pagaré, sino que existen incluso formularios. Ustedes les explicaron cómo se hace un vale o un pagaré, qué es los elementos que deben de llevar. O sea, facilitar el tráfico económico mercantil. Pero en el aspecto político, lo que les estaba mencionando, hay otras exenciones que tienen que ver con pago de servicios médicos, por ejemplo. Se pueden deducir en el impuesto sobre la renta. Eso, o sencillamente los que están en relación de dependencia, que la ley les permite que sus aguinaldos, sus bonos 14,
sean exentos del pago de todo impuesto. Pero en el caso de sus salarios sí están afectos al impuesto sobre la renta. Ahí estamos hablando de exenciones de carácter social. Lo importante de estas exenciones es que nacen en el momento en que se crea la ley impositiva. El otro límite son los beneficios tributarios. Se distingue de las anteriores por el hecho de que los beneficios tributarios surgen en leyes que no tienen nada que ver con los impuestos. Absolutamente nada. Hace muchos años, les contaba yo a los compañeros de la otra sección, y solo para que tengan un poquito de historia, en Guatemala comer un sucal de gallina con la piernita del cuadril asado era un gran privilegio, porque solo existían las aves de corral. Entonces viene, y lo que se comía, los que más o menos podían, pues a diario pues comían carne de res, de cerdo, que era lo que más se producía. Viene del Estado y viendo esa deficiencia alimenticia y lo caro que era entonces los productos, crea una ley de fomento avícola. Y en esa ley de fomento avícola dice que todos los que se dediquen a esa actividad van a gozar del beneficio tributario. Uno de ellos el impuesto sobre la renta. Entonces los que manejan el capital vieron la oportunidad de ganar más dinero, porque no iban a pagar impuestos sobre la renta, sobre las ganancias. Era gana-gana. Todo lo que comercializaran iba a ser después de los costos, iba a ser para sus ganancias. Y entonces se empieza a inundar el mercado de empresas avícolas. Y hasta llegar el momento en que la carne de res se vuelve más cara ante la falta de consumo y el pollo empieza a ser algo que se podía comer a diario por la gran oferta que había. Incluso se benefició porque ya hubo gallinas ponedoras y también el mercado se inundó de esta clase de huevos. Llega el momento en que el Estado ve que ya se cumplió el cometido de la ley, fomentar la producción avícola. Y entonces comete el error de pretender crear una ley en la que deroga esa ley de fomento avícola. Y entonces, desde luego, los afectados, todas las empresas avícolas, empiezan a manifestarse por radio, televisión, los medios escritos, diciendo que derivado de eso la pobre población va a pagar la irresponsabilidad del Estado porque va a subir la carne de pollo y los huevos también van a subir. Imagínense ustedes. ¿Cuál fue el error? Y por el cual el Estado tuvo que dar marcha atrás. El error estuvo en que no se hizo en una forma graduable. No puede ser de golpe, tenía que ser una forma graduable. Al poco tiempo lo hicieron en esa forma y entonces ahí ya no tuvieron ningún problema. Esa ley, les estoy hablando de más de 70 años, calculo yo, pero en la actualidad existen otras leyes que contemplan beneficios tributarios. Y para ustedes es muy, muy conocido, si no la ley, por lo menos la actividad, la maquila. La maquila es una ley que establece beneficios tributarios, está regulada por el decreto 2989
del Congreso, la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Esta ley lo que permitió es proveer más mano de obra y desde luego al momento de expandirse en el país, pues también mejoró la actividad económica. Todas las maquilas que surgieron les llega, y que a la fecha existen, muchas de ellas traen del extranjero la materia prima. Por ejemplo, los que hacen pantalones traen toda la tela, los insumos, y aquí hacen los pantalones y una vez que está el producto terminado lo exportan. Entonces no pagan impuesto de importación, porque es temporal, y la ley de la maquila pues protege esta actividad. Y esa ley dice que los que establecieran maquilas iban a gozar del beneficio tributario de no pagar impuestos sobre la renta durante 10 años. Otra vez gana-gana, ¿verdad? Gana-gana, solo los costos. Y no satisfechos con ese gana-gana, muchos maquiladores, leyeron ustedes que cerraban las maquilas y aparecían al otro día los trabajadores y estaba el local vacío, se habían llevado la maquinaria, no pagaban algunos salarios, las prestaciones legales, y los trabajadores se quedaban prácticamente desprotegidos. ¿Por qué? Porque ya estaban en el 8º, 9º año y no querían llegar al 10º, porque ya en el 11º año pues iban a empezar a pagar impuestos y lo mejor era cerrarla. Y al poco tiempo fundan una nueva maquila. Una nueva maquila. Bueno, puedo hablar más de las maquilas, de los problemas, pero si no, no vamos a avanzar. Otra ley de beneficios tributarios, la que contenía en el decreto 51/2010 del Congreso, Ley de Incentivos Forestales se llama. Esta ley dice que todo aquel que siembre bosques en sus propias tierras o en tierras arrendadas, todos los costos, imaginen ustedes, todos los costos pueden ser deducidos de su impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué han hecho muchas empresas? Pues muchas empresas rentan, otras que son propietarias, se han dedicado a construir bosques. Me recuerdo que cuando salió esta ley y empezaron a crecer los arbolitos allá por Occidente, la gente decía, qué bueno, miren, están resembrando todo lo que han talado. Y se miraban los pinos, pinadetes y otras especies en las montañas. Pero no es un espíritu benefactor o de protección al medio ambiente lo que incitaba a estas personas, sino que lo que los incitaba básicamente es el beneficio tributario, porque a la fecha lo siguen haciendo. El beneficio tributario de poder incluir dentro de todos los costos del impuesto sobre la renta esa clase de gasto. Y así la renta imponible sobre la que recae el impuesto iba a ser mucho menor. Y todavía con el beneficio de poder explotar el bosque, volver a resembrar, y así va el círculo. Les voy a mandar más adelante otras leyes que establecen beneficios tributarios. Creo que sería muy largo de seguirlas explicando, pues no terminaríamos con nuestro tema. Veamos ahora el principio de confiscatoriedad, no confiscatoriedad. El principio de no confiscatoriedad es un principio que significa que el Estado no puede crear leyes que atenten contra los mínimos vitales de las personas.
O sea, que graben incluso los recursos que ya les son necesarios para su sobrevivencia. Ese es un principio que también está contenido en el código tributario, en la Constitución, en el artículo 243. Dice que se prohíben los impuestos que tengan ese carácter de confiscación. No pueden existir los tributos confiscatorios, según el artículo 243. La confiscatoriedad se refiere entonces básicamente al hecho de que no se pueden gravar las partes sustanciales de la propiedad o de la riqueza o de la renta de las personas, puesto que eso provocaría que el impuesto no sea justo ni razonable. Para que se cumpla con el principio de capacidad contributiva, se debe cumplir con que el impuesto sea justo y razonable. Pero si el impuesto va a absorber esas partes esenciales, sustanciales, de la riqueza que posee una persona y que ya le son indispensables para su subsistencia, ese impuesto va a tener el carácter de confiscatorio. Este artículo, esto de la confiscatoriedad también tiene que ver con el artículo 39, referente a la propiedad privada. En alguna forma se relaciona la protección que se le da a los sujetos. Luego tenemos el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es un principio que lo que nos señala es que para que el impuesto sea justo, se debe de gravar a las personas en la proporción necesaria en que él esté, en que él pueda cumplir con el pago del impuesto. Según su manifestación de riqueza, así va a ser la proporción en la que debe pagar. Si don Juan es una persona que al mes se gasta 10,000 quetzales solo en cuestión de abarrotes, y su familia es de dos hijos y su esposa, y está comprando en el transcurso del mes abarrotes entre 10,000 y 15,000 quetzales, pues definitivamente la proporción en que está pagando el IVA es por la manifestación de riqueza que le está indicando. Y entonces, en atención a los montos que él compra, así es la proporción de lo que va a pagar de impuesto. O sea, según sea la manifestación de riqueza, así es la proporción que debe de pagar de impuesto. Si un impuesto no es proporcional, pues definitivamente caemos en el tema de la confiscatoriedad. ¿Por qué? Porque lo está obligando a pagar más allá de lo que necesita, de lo que tiene y de lo que necesita para poder subsistir. Luego, por último, tenemos el principio de justicia. El principio de justicia es un principio filosófico jurídico, pues hasta dónde puede ser justo un impuesto. Y en materia tributaria, la justicia se ha basado en el hecho de que cada quien debe de pagar en atención a su riqueza. Pagan más los que más tienen y pagan menos los que menos tienen. Por eso se decía que la capacidad contributiva
se cumple siempre y cuando el principio, siempre y cuando se garantice la justicia y la razonabilidad de la carga tributaria. Si un impuesto, por ejemplo, ahorita en la actualidad, ¿qué sucedería si en este momento se le subiera el IVA al 15%? Ese impuesto deja de ser justo. ¿Y por qué? Porque la capacidad contributiva de los sujetos en la actualidad no está en la situación de que se le pongan más cargas tributarias. Y no es razonable tampoco cuando la mayoría de las personas del territorio están percibiendo un salario mínimo y un grandísimo porcentaje ni siquiera llegan a salario mínimo. Aparte de eso, los sueldos de los que no están en salario mínimo han estado estáticos, no han sufrido aumentos. Y si a eso venimos y por otros factores como los que sucedieron, los precios de la canasta básica han aumentado, ¿qué justo y razonable puede tener el aumento del IVA a un 15%? Entonces, el principio de justicia va a operar básicamente si se toma en cuenta la capacidad contributiva. Y por eso se recuerdan ustedes que hablábamos allá en las ventajas y desventajas de los impuestos indirectos y decíamos que el impuesto indirecto no es justo porque no toma en cuenta la capacidad económica de los sujetos. Y yo les ponía el ejemplo de qué sucedía con un artesano, con una familia de 2 niños de 2 y 3 años, muy activos por cierto, y de un profesional de la medicina o del derecho, si ustedes quieren, con una familia igual con 2 hijos de las mismas edades. En ambas familias los menores necesitan leche y ambos ciudadanos van al supermercado a comprar la leche. ¿Se toma en cuenta la condición económica de estos 2 sujetos para la venta de ese producto? No. Cuando lo compran, les cobran el IVA a los 2 por igual. Y ahí es donde está entonces la situación de que no se tomó en cuenta la capacidad contributiva. No es justo. Y no es razonable que uno teniendo menos ingresos y el otro más ingresos, los 2 tengan que pagar la misma cantidad. Por eso el principio de justicia se cumple más con los impuestos directos porque ahí lo que se dan son parámetros. El YUSI, el 2, 6 y 9 por millar. Dependiendo del valor del inmueble, así va a ser la posición económica de los sujetos y así va a ser entonces la tasa impositiva que se les va a aplicar. En el caso del impuesto sobre la renta, igual. Cada quien va a pagar un 5%, un 7%, un 28%, dependiendo de las ganancias que tengan y dependiendo del régimen impositivo que haya adoptado según la regulación jurídica del impuesto sobre la renta. Bueno, aquí tenemos ya entonces la explicación de los principios del derecho tributario. Les voy a dar algunos datos que les van a servir a ustedes. Aquí dice una compañera que los call center los inscribieron como maquilas por eso, servicios al extranjero. Hay otra pregunta que dice, las contribuciones especiales, ¿no cabe ahí las tasas? No, las contribuciones especiales son pagos obligatorios, mientras que las tasas son pagos voluntarios. En las contribuciones especiales
se dan beneficios, pero el pago es obligatorio. En la tasa es voluntario y además se reciben beneficios. Vamos a ver si hay algo más aquí de preguntas. Solo me están dando las buenas noches, ya se las voy a dar yo también. Bueno, entonces les voy a dar algunos datos que les van a servir de expedientes de la Corte de Constitucionalidad donde se han dictado sentencias en base a cada principio. En el principio de legalidad pueden tomar en cuenta los expedientes números 364-90, 364-90, el 1766-01, o sea, 2001, 1766-01, el 2531-08, 2008, el 2123-09, 2157-09. Todas esas sentencias son en base a acciones de inconstitucionalidad basadas en el principio de legalidad. Muchas tienen que ver con esta cosa de las tasas y los arbitrios. En el principio de igualdad, el expediente 641-03. En el principio de justicia, expediente 949-95, 952-2000, 949-95, 952-2000, 54-2001. En el principio de capacidad contributiva, no tengo a la mano el documento donde los tengo escritos, pero se los voy a dar posteriormente, igual que el de generalidad. El principio de no confiscatoriedad, pueden ver los expedientes 1766-2001, 181-2002, o sea, 02. Por si no dije cuáles fueron los artículos de la Constitución donde están estos principios, voy a repetirlo. En el de legalidad, en el 239, en el de capacidad contributiva, 243, generalidad 239, capacidad contributiva 243, el de generalidad está en el 135, literal D, que es el del gasto público. Allí dice que todos los guatemaltecos deben de contribuir con el gasto público en la forma que la ley señala. ¿Cómo financia el Estado la creación de servicios públicos? Pues con los impuestos que pagamos. Entonces, nosotros contribuimos en forma general con el gasto público, y eso está basado en el artículo 135, literal D. El de igualdad en el 4, el de no confiscatoriedad en el 243, el de generalidad también lo pueden encontrar en el 153, el de uniformidad en el 2 y el 239. Bueno, señores, eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes allá por la facultad. Dice el compañero, esos expedientes que menciona entrarán como objeto de evaluación, ni Dios lo quiera. Yo lo que quiero es que ganen. Esto solo para los que quieran investigar un poco más sobre los principios. Es increíble lo que se aprende con leer esta clase de sentencias. Eso es solo para los que tengan interés, yo les estoy dando la información.
Muy bien, nos quedamos ahí entonces. Que tengan ustedes buena noche, buen fin de semana. Empiecen a estudiar las leyes, no se les olvide. Ya vamos a empezar con los laboratorios. Buenas noches.